Esto es DW Noticias desde Berlín. Reuniones de alto nivel ubican por primera vez frente a frente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los líderes rusos Vladimir Putin y Sergei Lavrov. En la agenda, medidas para resguardar a la población civil de Ucrania asediada por los bombardeos del ejército ruso. Los líderes se muestran abiertos al diálogo, pero los encuentros también ponen de manifiesto la desconfianza entre las partes. Estos son nuestros titulares. Antonio Guterres es el más reciente líder internacional en sentarse a la larga mesa de Vladimir Putin. Intentó negociar condiciones para que los habitantes de ciudades como Mariupol puedan buscar refugio de los incesantes ataques. Además, Rusia pasa de las palabras a los hechos y corta el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria. Los países de la Unión Europea se muestran desafiantes, pero podrían enfrentar duros golpes a su industria. Tendremos los detalles en la economía. Y en Colombia, escalofriantes declaraciones de exmilitares revelan detalles de cómo se llevaron a cabo las ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos. Los testimonios ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz podrían ayudar a esclarecer uno de los capítulos más oscuros de la historia del país. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió este martes en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Guterres aseguró que existen dos posiciones muy distintas respecto a lo que ocurre en Ucrania. El jefe de la ONU viajó a Rusia como parte de sus esfuerzos para frenar la guerra y, según sus declaraciones, confrontó al Kremlin con las acusaciones de crímenes de guerra que hace Ucrania. Antes de reunirse con Putin, Guterres conversó con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y propuso la creación de un grupo de contacto en Ucrania dirigido por la ONU para proteger a la población civil. Guterres se enfrenta a críticas por haber visitado Moscú antes que Kiev. Y dando seguimiento a estos encuentros de alto nivel se encuentra nuestra compañera Ksenia Polska de la redacción para Rusia, Ucrania y Europa del Este de DW, quien nos acompaña desde la ciudad alemana de Bonn. Ksenia, ¿qué tal? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, ¿cuál era el objetivo de Guterres en estos diálogos y podríamos decir que ha logrado ese cometido? El objetivo principal, el objetivo más realista de Guterres era lograr progreso, lograr desarrollo en los problemas humanitarios de la población de Ucrania. Y con esto propuso la creación de un grupo trilateral para conducir evacuación, monitorear la evacuación y los corredores humanitarios en ciudades como Mariupol y las ciudades ocupadas por Rusia. Se puede decir que diplomáticamente logró este objetivo porque, por lo menos según la declaración de la ONU, Rusia no tiene nada en contra de participación de la ONU y de la Internacional Cruz Roja en la evacuación de los habitantes de Mariupol desde la planta Azovstal, donde por el momento se esconden por lo menos 1,000 personas civiles y soldados ucranianos heridos que según Ucrania son como 500 por lo menos. Y esto lo reportó la ONU, pero desde Rusia aún no hay ninguna confirmación. Vamos a esperar qué pasa, pero esto ya es un gran paso. Un gran paso que, sin embargo, se puede quedar corto para quienes esperaban más de una entidad como la ONU. ¿Cómo queda la ONU como organismo internacional y sobre todo en su capacidad para poner fin a esta guerra? Vamos a ver, ya tenemos 62 días de guerra en Ucrania después de la invasión rusa muy cruel, que hemos visto los hechos que pasaron en Bucha, los hechos de Mariupol, y todo el mundo se quedó atónito por lo visto, y es la primera vez que el líder de la ONU visita Rusia y está tratando de establecer un diálogo con el líder de Rusia, con el presidente Putin, que inició esta guerra y que está insistiendo en lograr
sus objetivos en Ucrania. Entonces podemos decir que no ha sido tan eficaz la participación de la ONU, pero bueno, aquí tenemos una oportunidad y si se logra el alivio del sufrimiento de los habitantes de Ucrania, especialmente de Mariupol, que ahora están en condiciones drásticas, podemos decir que la ONU ya cumplió con algo de sus misiones. Era el análisis de Ksenia Polska de nuestra redacción para Rusia, Ucrania y Europa del Este. Ksenia, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Hasta la próxima. A ti. Bueno, mientras tanto, por supuesto, también se intenta la solución por la vía militar. Estados Unidos asegura que sostendrá reuniones mensuales con sus aliados para coordinar así los envíos de ayuda militar a Ucrania. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin brindó las declaraciones luego de ofrecer un encuentro de líderes militares de más de 40 países en la base aérea de Estados Unidos en Ramstein, aquí en Alemania. El encuentro también sirvió para el anuncio por parte de Alemania de un nuevo giro en su política militar. Berlín accedió a enviar sistemas antiaéreos a Ucrania por primera vez tras semanas de negativas. Recién llegado de su visita a Kiev, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dio la bienvenida a Ramstein a líderes militares de todo el mundo. Es una reunión extraordinaria que cuenta con la representación de más de 40 países y estamos aquí para ayudar a Ucrania a ganar la lucha contra la injusta invasión rusa y para fortalecer sus defensas ante futuros desafíos. La reunión empezó con un sorprendente cambio de postura por parte de Alemania. El país, que había sido criticado por negarse a enviar armas pesadas a Ucrania, anunció que ahora enviaría tanques antiaéreos Gepard. Esto es exactamente lo que Ucrania necesita ahora para asegurar el espacio aéreo desde tierra. Es algo que ha vuelto a quedar claro hoy. Alemania está preparada y hoy en la conferencia analizaremos todas las formas de seguir apoyando a Ucrania en esta valiente e importante lucha por la paz y la libertad. Pero en Berlín no todo el mundo aplaudió esta decisión. Me parece problemático. Alemania ni siquiera cuenta con suficiente equipo militar en caso de que Putin pierda totalmente el control. Creo que es importante. Creo que lo que está haciendo el gobierno alemán está bien. Pero no sé si ofrecer armas ayudará a detener realmente la guerra. No me gustó todo lo que se ha dudado. De hecho, yo estaría incluso a favor de enviar armas más agresivas y material más pesado. En su discurso de clausura, Austin aseguró que a partir de ahora Estados Unidos y sus aliados se reunirán mensualmente para evaluar las necesidades de defensa de Ucrania frente a la invasión rusa. Y dando seguimiento al polémico vaivén de Alemania en sus ayudas militares a Ucrania, se encuentra nuestro analista político Emili Vinagri. Emili, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. ¿A qué se debe este nuevo cambio de postura de Alemania y hasta qué punto puede suponer una ayuda real para Ucrania? Bueno, está claro que las críticas han tenido y mucho que ver, no solamente aliados como Estados Unidos y la propia Ucrania, también la oposición política aquí en Alemania y parte de los socios de coalición del gobierno tripartito han venido reclamando en las últimas semanas que Berlín diera luz verde a la venta de armamento pesado a Ucrania. Quizás el gobierno alemán esperaba o quería quizás acudir hoy a esa cumbre en la base de Ramstein con anuncios concretos y por eso ha sucedido así. Sea como sea, es un cambio claro de postura. Ahora está por ver si esa entrega de una treintena de tanques, aproximadamente modelo Gepard, pueden ayudar realmente al ejército ucraniano. Se supone que la gran virtud de este modelo de tanques es su capacidad de defensa antiaérea móvil. Se espera que las primeras unidades pudieran estar operativas en cuestión de algunas semanas, aunque hay ciertas dudas, hay que decirlo también, por resolver de entrada, porque estamos hablando de unos tanques con unos sistemas enormemente complejos que requieren necesidades de formación más que otros sistemas, más que otros tanques. Es decir, que primero hay que formar a las tropas ucranianas y está por resolver también una segunda cuestión, la cuestión de la munición, dado que esa munición se fabrica en Suiza, con lo cual hay que esperar también a que el gobierno suizo dé el visto bueno de luz verde a la entrega de munición. Emilia, ¿estamos con esta entrega ante una decisión aislada por parte del gobierno alemán o se puede hablar ya de una nueva política con respecto a la venta de armas a Ucrania?
pues realmente podría ser que estuviéramos efectivamente frente a una nueva política por parte de Berlín que se podría confirmar en los próximos días. Y es que, según publica el diario Die Welt, el fabricante de armamento alemán Rheinmetall ha solicitado también una licencia de exportación de venta para otros modelos de tanques y vehículos blindados a Ucrania. En concreto, hablamos de unos 100 tanques del modelo Leopard y otro centenar de vehículos blindados, además de munición. Una petición que supondría, en caso de que se apruebe finalmente, unas ventas por valor de unos 2.000 millones de euros. En todo caso, esa decisión, esa licencia, corresponde otorgarla al denominado Consejo de Seguridad Federal que preside precisamente el canciller alemán Olaf Scholz, una decisión que podría tomarse ya en los próximos días. Será el momento quizás de ver si el anuncio de hoy es flor de un día o si realmente el gobierno alemán ha cambiado de postura de forma definitiva, sumándose a otros países europeos como Francia, Países Bajos o Eslovaquia, que ya han anunciado o están suministrando ya armamento pesado a Ucrania. Un posible cambio de paradigma en la estrategia militar de Alemania, nos lo contaba Emily Vinagre con el análisis. Muchas gracias, Emily. Y en medio de las preocupaciones por la guerra, Ucrania recordó hoy la catástrofe nuclear de Chernóbil que ocurrió hace 36 años. Entre otras actividades, se guardó un minuto de silencio. En abril de 1986, la planta nuclear del entonces país soviético vio el peor accidente atómico civil de la historia. Desde entonces, la planta está inactiva, pero desde la ocupación rusa de las ruinas atómicas a principios de marzo, vuelve el miedo a un nuevo accidente. Han pasado 36 años desde la catástrofe y Chernóbil aparentemente estuvo hace poco a punto de vivir otra tragedia nuclear como la de entonces. El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica visitó el lugar de los hechos justo en el día del aniversario. No sé si estuvimos cerca de la catástrofe, pero la situación durante la ocupación rusa no era normal y era muy peligrosa. Fuerzas rusas entraron en la antigua central nuclear y en la zona de exclusión. Los combates causaron daños en el tendido eléctrico e interrumpieron por momentos el suministro. Estas fosas fueron cavadas supuestamente por soldados rusos que, según la parte ucraniana, estuvieron expuestos a radiación de partículas de polvo radiactivas. Estuvieron viviendo en el Bosque Rojo, donde cavaron fosas e inhalaron el polvo, prepararon su comida y prendieron fuego ahí. Así quemaron el pasto e inhalaron sustancias quemadas. Eso, claro, ha perjudicado su salud. Algunos morirán lentamente, otros más rápido. Las ruinas de Chernóbil están otra vez bajo el control ucraniano. Un equipo de la Organización Internacional de Energía Atómica mide la radiación y repara el sistema de monitoreo a distancia. El peligro por ahora parece haber pasado. Yo diría que el nivel de radiación es normal. Hubo momentos en que subió debido al movimiento de equipos pesados que las fuerzas rusas trajeron aquí, también cuando se fueron. Pero monitoreamos la situación a diario. El objetivo principal está claro, que no se repita una tragedia como la que dejó miles de muertos y heridos en 1986. Bien, lo veíamos en titulares, muchos lo veían venir. Rusia pasa de las palabras a los hechos en torno a su gas. Andrés Blumenkrantz y la economía está con nosotros. Así es, Javier, una escalada mayor en la parte blanda de esta guerra que Occidente está librando con Ucrania, porque Rusia va a suspender efectivamente a partir del miércoles el suministro de gas natural a Polonia y a Bulgaria. Así lo anunciaron ambos países después de que la energética estatal rusa Gazprom les comunicara la medida. El primer ministro polaco aseguró, no obstante, que su país cuenta con reservas suficientes de gas para compensar el corte. Tanto Polonia como Bulgaria son altamente dependientes del suministro ruso, pero se han negado, como el resto de la Unión Europea, a pagar el gas natural ruso en rublos, como está exigiendo el Kremlin. Rusia anunció hace semanas que Gazprom dejará de cobrar en dólares o euros a países hostiles, que es como llama a los países que han aplicado sanciones contra Moscú en respuesta a las sanciones de Occidente tras la invasión de Ucrania. En la Unión Europea aumentan en tanto las voces que exigen un embargo total al gas ruso por iniciativa propia. Países como Alemania, no obstante, se oponen a un embargo inmediato debido a su altísima dependencia energética de Rusia.
Polonia y Bulgaria, miembros de la OTAN, serían los primeros países que ven su suministro de gas cortado por el mayor proveedor de gas natural de Rusia desde la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, una decisión que también siguió a sanciones que Varsovia impuso de manera unilateral al margen de las sanciones europeas contra individuos y compañías rusas. De este asunto vamos a hablar ahora con el señor Emilio Apud. Él es ingeniero industrial, consultor energético y ha sido ministro de Energía de la Argentina. Con él hablamos desde Buenos Aires. Emilio, bueno, empecemos por las consecuencias inmediatas para los países directamente afectados, Bulgaria y Polonia, por esta medida de Rusia. Bueno, en el caso de Polonia, las consecuencias no van a ser muy graves porque, a diferencia de otros países de Europa, Polonia no confió en las bondades de tener como socio comercial a Rusia de Putin. Y tiene alternativas para reemplazar, tiene grandes reservas, aproximadamente el 80% de la capacidad de almacenaje la tiene cubierta con gas, tiene una planta de regasificación del gas natural licuado sobre el Báltico y para fin de año van a tener un gasoducto desde Noruega que va a abastecer la mitad restante, o sea que puede prescindir del gas de Rusia a corto plazo y me parece bien que no haga lo que quiere Rusia, que va en contra del contrato, que está pactado en el pago de gas en euros y en dólares, y Rusia unilateralmente quiere hacerlo a través de rublos. Y Emilio, ¿hasta dónde puede permitirse Rusia avanzar con este tipo de medidas de presión? Porque puede pagar un alto precio también, ¿verdad? Sí. Los ingresos de Rusia, la mitad, el 50%, son de los energéticos que le vende a la Unión Europea. Son aproximadamente 1.000 millones de euros diarios que no puede prescindir de ellos. Por eso a mí me parece que está jugando sin cartas Putin al amenazar con cortar el gas. Yo creo, habría que preguntárselo más a los economistas, pero no puede durar más de 2 o 3 meses sin el ingreso de los dólares o de los euros por venta de energía para mantener la maquinaria bélica que está invadiendo Ucrania. Emilio, aquí en Alemania, en toda Europa, en todo el mundo en realidad estamos sufriendo los efectos que esta guerra está teniendo en los precios de la energía. ¿Qué consecuencias puede tener esta última medida? Bueno, ya está bastante alto el precio que están pagando por los energéticos, ¿no? Se casi duplicó respecto a los que eran el año pasado. Así que ya la economía ha sufrido ese golpe, pero tiene que estar, supongo que lo estarán previendo, ¿no? Que si hay una escalada en la invasión a Ucrania, bueno, puede incluso haber faltantes de combustible como una medida que ahora no las puede tomar, pero a lo mejor en el mediano plazo sí. Así que Europa cometió un error, ¿no?, de depender de Rusia en un 40 y pico % de sus necesidades energéticas y bueno, ahora está pagando ese precio, ¿no? Emilio Apud desde Buenos Aires, gracias por esas aclaraciones. Seguimos en contacto. Un gusto, adiós. Nos vamos ahora a América Latina con mi compañero Javier Arguedas. Muchísimas gracias, Andrés. Efectivamente, vamos hasta Colombia, donde 10 militares y un civil reconocieron este martes haber participado en el asesinato de al menos 120 civiles entre 2007 y 2008 durante el conflicto armado en ese país. Los crímenes corresponden al escándalo llamado falsos positivos, en el cual el ejército asesinó a miles de civiles para luego mostrarlos a la opinión pública como bajas en combate. Los 11 imputados reconocieron que estos asesinatos sirvieron para presentar resultados al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En su confesión, hecha en una audiencia con presencia de familiares de las víctimas, detallaron además cómo seleccionaban a las personas que luego asesinarían. Según afirman, el ejército colombiano tenía entonces una enorme presión para presentar bajas del bando de la guerrilla supuestamente muertos en combate. Y nuestro corresponsal Johan Ramírez se encuentra en Bogotá para brindarnos más detalles de estas declaraciones. Johan, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué peso pueden tener estos testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz para dar con los responsables últimos de esta práctica? Lo que siempre se critica es que los altos rangos del ejército colombiano apenas han visto consecuencias por esos llamados falsos positivos. Sí, Javier, puede tener mucho peso porque son declaraciones
no solamente muy importantes, muy impactantes, sino también abundantes en detalles, lo que podrá permitir a la justicia establecer qué pasó, cómo pasó, dónde y cuándo, y de esa forma dar con los responsables. Javier, los imputados hoy decían que era una práctica sistemática que ocurría con mucha frecuencia. No hicieron la salvedad de que no ocurría en todo el ejército, es decir, que era una práctica muy común en algunas brigadas, la de llevar campesinos, personas inocentes, entregarlas a otras brigadas, a otros agentes de los cuerpos de seguridad que se los llevaban a sitios determinados en las montañas donde montaban, dicen los imputados, un teatro, los asesinaban y luego les entregaban, les ponían armas en las manos, armas que recibían de los paramilitares, es decir, había complicidad con otros grupos irregulares y de esa forma presentaban entonces estos campesinos inocentes como muertos en combate. Era algo, dicen, unas prácticas muy comunes dadas las exigencias de los altos mandos militares en aquel momento para exigir resultados. Entonces corresponderá ahora a la justicia establecer estos crímenes ocurridos entre 2007 y 2008, quiénes eran los altos mandos militares entonces que ponían la presión y tratar de retrasar en qué punto de esa jerarquía se generaban esos planes y se daban la orden. Esto entonces, decíamos, ocurrió durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pero más allá, Javier, de las condenas que esto pueda acarrear, es importante, muy importante para las víctimas que se establezca la verdad, y es una de las razones de esta Jurisdicción Especial para la Paz, Javier. Cuando hay estos conflictos tan largos y tan complejos, algo fundamental para las víctimas es que se establezca la verdad y que se limpie el nombre de los familiares antes presentados como guerrilleros cuando eran inocentes. Veremos cómo avanzan esas investigaciones, Johan. En un proceso por aparte, la Cámara de Representantes debate este martes también un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien, sin embargo, también ha sido señalado por casos de falsos positivos. ¿Qué sabemos hasta ahora del transcurso de la sesión parlamentaria? Pues la sesión, el debate comenzó a horas del mediodía acá en Colombia y se podría prolongar todavía por algunas horas más. Recordemos, el ministro Molano enfrenta esta moción de censura en relación a los presuntos falsos positivos que habrían tenido lugar también el 28 de marzo, hace un mes, en Putumayo, donde, según las autoridades, 11 personas que pertenecían a un grupo irregular, guerrilleros, pues fueron dados de baja. Sin embargo, dicen las familias, denuncian que no eran guerrilleros, que eran personas inocentes. Y hoy en el Congreso surgieron nuevas revelaciones que indican que no fueron 11 las personas que murieron, sino 13. Esto parece, pues genera muchas suspicacias también, porque cuando hay un operativo y mueren 13 personas, parece imposible que las autoridades se confundan en el conteo de los cuerpos y digan que fueron solo 11 personas. Recordar también, Javier, que esta es la segunda moción de censura que enfrenta el ministro Molano. La primera ocurrió el año pasado durante el llamado paro nacional, cuando las autoridades también fueron acusadas de un exceso de fuerza, de modo que pues es la segunda vez que el ministro enfrenta esta situación. Colombia busca respuestas a los llamados falsos positivos de ayer y de hoy. Los detalles nos los brindaba Johan Ramírez desde Bogotá. Muchas gracias, Johan. Y continuamos con noticias de la región. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó hoy en Washington los argumentos para decidir si el presidente Joe Biden tiene el derecho de acabar con el programa migratorio de Donald Trump llamado Quédate en México. El gobierno de Estados Unidos ya revirtió esta medida que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta recibir de Estados Unidos la respuesta de su petición. Pero un fallo de un tribunal de Texas obligó a Biden a reintroducirla. La máxima corte tiene ahora la última palabra en la disputa, aunque no se espera una decisión antes del mes de julio. Un grupo de solicitantes de asilo entra a Estados Unidos desde México poco después de que Biden suspendiera en febrero del año pasado el programa Quédate en México, bautizado oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante. La orden presidencial tenía el objetivo de proporcionar un proceso seguro y apropiado a nuestros solicitantes de asilo en la frontera con Estados Unidos. Quédate en México permitía devolver a México a los demandantes de asilo mientras se resolvían sus trámites migratorios en Estados Unidos. El programa fue instaurado a principios de 2019 por Donald Trump con su habitual retórica. Todos los estadounidenses se ven perjudicados por la inmigración ilegal incontrolada. Supone una carga para los recursos públicos y reduce los puestos de trabajo y los salarios. Nuestra frontera sur es un coladero para grandes cantidades de drogas ilegales.
El programa dejó varadas a más de 70.000 personas en la frontera norte mexicana durante meses, muchos de ellos niños. La administración Biden lo calificó ineficaz e inhumano mientras las esperanzas de los migrantes de una vida mejor se veían frustradas, obligados a quedarse en campamentos. Yo no vine a quedarme en México. Yo desde que vine de Honduras, desde que salí de Honduras, dije voy para Estados Unidos. Yo quiero entrar en Estados Unidos para estudiar. Porque nosotros somos personas de trabajo. Lo que queremos es trabajar y que nuestros hijos tengan un futuro para ellos mejor. Biden sufrió un revés en agosto de 2021 cuando un tribunal de Texas le ordenó reinstaurar Quédate en México. La Corte Suprema debe decidir ahora si avala esta sentencia o si Biden podrá suprimir el programa. No ha sido el único contratiempo que ha sufrido el actual presidente en su intento por revertir las políticas migratorias. Biden tenía previsto levantar el 23 de mayo la disposición 42, activada por Trump a inicios de la pandemia, que permitía a la patrulla fronteriza deportar de forma express a migrantes arrestados en la frontera. Pero este lunes un juez federal le ha prohibido de forma temporal hacerlo. Una cosa parece cierta. Hasta ahora, el gobierno no parece haber logrado frenar la crisis migratoria. Ni sus políticas ni sus llamados han servido por el momento. Quiero ser muy clara con la gente de la región que está pensando en hacer el peligroso viaje a la frontera entre México y Estados Unidos. No vengan. No vengan. Casi 2,5 millones de migrantes han sido interceptados en la frontera sur desde que Biden fue investido presidente. Una cifra récord resultado, según los republicanos, de la laxitud del actual gobierno en los temas migratorios. Bien, antes de irnos, tenemos todavía tiempo para la acción de los deportes y, como no, de las semifinales de la Champions League. En el partido de este martes, el Manchester City se puso en ventaja para asegurarse su segunda final consecutiva, después de derrotar con un espectacular 4-3 al Real Madrid jugando de local. Los llamados Citizens se adelantaron tras menos de 2 minutos de juego y ambos equipos siguieron marcando en un vibrante intercambio a lo largo del partido. El Madrid buscará la remontada la próxima semana jugando ante su público en el icónico estadio Santiago Bernabéu. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en cualquier momento en nuestro sitio en internet visitando dw.com, siguiéndonos en nuestras redes sociales bajo DW Español y también sintonizando nuestra señal en vivo las 24 horas en YouTube. Para ello busquen DW Español en vivo en la barra de búsqueda. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja este martes para ustedes aquí en nuestra redacción en Berlín. Gracias por su compañía, hasta una próxima edición y que la pasen bien.